Bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Nos da mucho gusto poder abordar este tema con ustedes, el acontecimiento guadalupano. Y estamos precisamente a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Navojoa. Y queremos desde aquí ponernos bajo la protección de la Virgen María, sentirnos como Juan Diego, que tuvo esta gran y maravillosa oportunidad de poder ver con sus propios ojos el gran milagro que Dios hizo para este pueblo y para su gente. También nosotros queremos ver el acontecimiento de Dios en nuestras vidas, como lo vivió María, como fue testigo Juan Diego. No hay mexicano que no lleve en su identidad esta cercanía con Dios. No hay católico que no lleve en su corazón el amor a Santa María de Guadalupe. Por eso el día de hoy los invitamos a acercarnos a la Madre del Cielo, la Reina de México, la Reina y Emperatriz de América, y pedirle a María Santísima que con su manto nos proteja, que con su presencia interceda por nosotros, que se pueda vivir en un país donde se reconozca a Dios, se construya la paz, seamos constructores de la civilización del amor y podamos disfrutar de los grandes valores del Evangelio que nos presenta su Hijo. La frase que queremos compartir con ustedes hoy es tomado del Nicanor, ese escrito donde se retoman los relatos de las apariciones marianas. La Virgen le dice a Juan Diego: no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Con esa frase comenzamos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Su gigante juntaba sus manos, su gigante juntaba sus manos. Su fuerte y su paz. Si bien sabemos, el acontecimiento guadalupano es algo muy conocido por nosotros los mexicanos, todas sus apariciones, etcétera. Pero es importante preguntarle, padre, si el nombre de la Virgen de Guadalupe, ese es el original, si a Juan Diego no le dijo otro nombre o existe otro nombre, ¿a cuál dirigirnos a la Virgen de Guadalupe? Fíjate, la pregunta que haces es muy importante para nosotros mexicanos que tenemos la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque en ocasiones nos preguntan, nos dicen, bueno, es que el nombre original de la Virgen en náhuatl era otro. Y el nombre de Guadalupe es un nombre a una virgen en la advocación que hay en España, en la región de Extremadura. Y nosotros entramos así como en conflicto por no tener la precisión de esta diferencia. El nombre original que la Virgen le presenta a Juan Diego es la que aplasta la serpiente. Sería en náhuatl. Coa significa en náhuatl serpiente. Tla es la. De manera que Coatla viene siendo como la que aplasta la serpiente. El nombre completo sería Coatlazoupe. Es una
expresión muy similar a la palabra Guadalupe, pero sabemos que el sentido original es la que aplasta a la serpiente. Entonces, si nosotros nos vamos al sentido náhuatl, tenemos que darnos cuenta que fonéticamente parecieran las dos palabras como si fueran la misma, Coatlazope, y muy parecido a Guadalupe. Sin embargo, el término Guadalupe es un término español. La palabra viene del origen del río Guadalquivir, que ahí viene el origen de Guadalquivir, que es el río que pasa por Extremadura, atraviesa Andalucía, pasa por Sevilla y es famosísimo. Y la palabra en latín de lupus, que significa lobo o lobos. Entonces es el río donde hay lobos. Eso sería Guadalupe, de Guadalquivir, río, lupus, lobo. Para los españoles, que en aquel momento, en el acontecimiento guadalupano del 1531, veían la imagen de la Virgen Morena, era para ellos tan similar a la Virgen que había cerca de Trujillo, en Extremadura, España, que se llama Guadalupe. Por eso Coatlazope, que es en náhuatl, a Guadalupe es muy similar. Y entonces decían, pues es la Virgen de Guadalupe, como está en España. Ahora, ¿de dónde viene la devoción de la Virgen de Guadalupe? En España. En el siglo XII, de manera concreta, se le hace una ermita a esta Virgen de Guadalupe, a un lado del río Guadalquivir. Y entonces ahí, todos aquellos que iban a la guerra, todos aquellos, recordemos que en el siglo XII, el siglo XIII, es tiempo de San Fernando, rey de Castilla y León. Y es el tiempo donde Fernando de Castilla está expulsando a todos los islámicos, a todos los moros de España. Y se están retirando todos, es el siglo XII. Y entonces, qué importante hacer la asociación. La devoción que tenía San Fernando a la Virgen María era inmensa. Él siempre traía consigo en su caballo la imagen de la Virgen María. Y él hace las tres grandes catedrales o tres grandes iglesias de España. La Virgen de Burgos, Santa María de Burgos, que es la catedral que hace San Fernando, la iglesia de Santa María de León y la iglesia de Toledo. Son las tres grandes iglesias de España dedicadas a la Virgen. Y entonces es entendible que en este mismo siglo había una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Todos aquellos que iban a una guerra a defender su país, su fe y poder dar testimonio de la presencia de Dios, se ponían bajo el amparo de la Virgen María. Y en el caso de los que ya venían a la Nueva España, a las Indias, que la mayoría eran de Extremadura, de Andalucía, en la parte sur de España, esta gente, o estos jóvenes, iban al templo de la Virgen de Guadalupe. Algunos traían la imagen, porque es una imagen pequeña, no la original, esa original siempre quedó ahí. Se le atribuye, ahora que se hacen estudios, que esa Virgen Morena es muy similar a la Virgen de Częstochowa, en Polonia, que los que conocemos un poco la historia de la Virgen de Częstochowa, hay la tradición que dice que es de esas imágenes de San Lucas. San Lucas, el evangelista, lo conocemos porque conoció muy de cerca a la Virgen María, puesto que es el único evangelista que narra la infancia de Jesús. De tal manera que todo lo que conocemos de la anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo, la huida a Egipto, toda esa infancia de Jesús la describe San Lucas. De ahí se deduce que San Lucas debió haber vivido muy cercano a la Virgen María. De ahí se dice que la Virgen de Częstochowa es la imagen que el mismo San Lucas dibujó de la madera de la, pues se cree de alguna parte que haya sido de una casa, de la casa de María, ya sea de la mesa, algunos dicen que es la mesa sobre la cual dibujó y es la imagen que está en Polonia. De ahí encontramos la relación de la Virgen de Częstochowa con la Virgen de Guadalupe y por qué el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que era polaco, tenía tanta devoción a la Virgen de Guadalupe, porque había la similitud de la Virgen Morena. Y entonces la Virgen de Guadalupe de España, de Extremadura, que también es morena, los españoles veían el manto del ayate de Juan Diego, la veían morena y decían, pues es la Virgen de Guadalupe. Para ellos no había ninguna diferencia por el color,
por su presencia, por la fuerza que tenía la devoción de la Virgen en el pueblo mexica, y entonces de ahí vino esta relación. Nosotros ya fuimos dejando con el paso del tiempo a un lado el término náhuatl de Cuauhtzintlupe y nos fuimos quedando con el término español. Entonces, para nosotros decir la Virgen de Guadalupe es lo más común. Nos extraña a nosotros, mexicanos, que exista una Virgen de Guadalupe en España. Y entonces decimos, no, si la original es la nuestra. Sí, pero si realmente esa imagen de Guadalupe es de las imágenes de San Lucas, estamos hablando de que debe ser esta imagen del siglo I, la que está en España. Y la aparición de Guadalupe en México, 1531, sabemos que no es una pintura, sabemos que no es una obra labrada por el hombre, es un regalo de Dios que nos ha dejado en el ayate de Juan Diego la pigmentación, como si en cada hilo de ese ayate que conforma el conjunto estuviera pintado desde su origen con los colores que tenemos ahora en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que para nosotros sigue siendo Cuauhtzintlupe la que aplasta a la serpiente. Y para nosotros también es muy importante entender la conexión de España con el continente de la Nueva España, que tenemos la misma devoción a la misma Madre de Dios, que es la Virgen María. Si bien sabemos todos la historia de las apariciones de la Virgen a San Juan Diego, ¿cuál sería el simbolismo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, padre? Fíjate que siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué se queda la Virgen en el ayate de una manera impresa? Porque vemos todas las apariciones marianas, vamos viendo, por ejemplo, en Lourdes se presenta la vidente, da el testimonio de lo que ella ve de la Virgen. Los pastorcitos en Fátima ven a la Virgen en distintos acontecimientos, pero aquí en Guadalupe la Virgen se queda impresa en el ayate de Juan Diego y se queda para nosotros. Es impresionante este regalo que Dios nos hace de manera especial de podernos dejar a su madre. Ahora, María está presente de una manera tal que el ayate mismo, al verlo, lo podamos interpretar. ¿Qué es lo que hay en el ayate? Hasta el día de hoy los mexicanos, a través de la ciencia y a través de la teología, se sigue buscando qué es lo que significan cada una de las expresiones que vemos nosotros en el ayate. La primera característica que tenemos que ver es el ayate como tal. Estamos hablando de casi 500 años que el ayate se encuentra en un estado perfecto. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque lo más común sería que se diluyera con el paso del tiempo, considerando que el ayate estuvo por más de 400 años expuesto sin ninguna protección. Ahora sí ya está protegido. La Basílica de Guadalupe contiene el ayate con una protección muy buena, pero por mucho tiempo no, de manera que tuvo problemas de incendio, tuvo problemas de que la gente lo tocaba, tuvo problemas de todo lo que está expuesto a las bacterias, etc. Entonces es un primer punto casi milagroso. El segundo punto es que los científicos tocan el ayate como si tuviera la temperatura del cuerpo humano, de tal manera que como que si estuviera vivo. Y hacemos referencia no tanto a la fibra, sino más bien a la presencia de María. Se puede hablar más bien, es como si María estuviera ahí presente siempre con su temperatura. El siguiente momento tenemos que verlo es en el simbolismo. Los aztecas, como los mexicas, como los toltecas y la gente nativa de aquel tiempo, no tenían la escritura como comunicación como lo tenían los europeos. Los europeos traían escritura en papiros, en hojas y se comunicaban a través de escritos. Las pirámides nos enseñan los códices. Estos pueblos tenían códices. ¿Qué era un códice? Era un dibujo y con el dibujo venía la interpretación del códice, que es algo muy común con lo que pasó en la primitiva comunidad cristiana. Si nosotros vemos, por ejemplo, los íconos, las imágenes de la Virgen en íconos, vamos a darnos cuenta que vamos a suponer la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, que es una Virgen que tiene cargando a un niño y que tiene dos ángeles atrás, y los ángeles traen los clavos de la crucifixión, la corona, y el niño tiene una sandalia que se le cae. Y entonces la interpretación del ícono es que el niño está viendo los ángeles que están anunciando a la Virgen que su hijo va a morir porque va a ser el Redentor. Y entonces el que ve el ícono puede interpretar
porque el niño del susto se le cae el guarache, porque los ángeles traen los símbolos de la redención. Y esto es un ícono, es decir, una imagen que se tiene que interpretar. Y así era como era la catequesis en la primitiva comunidad cristiana. Vamos a suponer la iglesia de San Apolinar el Grande, en la parte norte de Italia. Vamos a encontrar ahí, en Ravenna concretamente, que está llena de mosaicos, y los mosaicos tienen dibujos de catequesis. ¿Por qué? Porque el catequista, que no podía escribir, o que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir, pero sí podía ir señalando. Miren, esto significa el bautismo, esta paloma significa la paz, eso significa la reconciliación, y así es como explicaba. Le explico todo esto para poder decir, en el ayate de la Virgen de Guadalupe encontramos un evangelio pintado. ¿Qué es el evangelio pintado? Primero, si nosotros nos vamos al ayate, la Virgen está enfrente, pero detrás de ella está un resplandor impresionante, que es lo que abarca casi toda la imagen. Porque lo importante de la imagen de Guadalupe es que ella nos trae al sol de la vida, que es Dios, al verdadero Dios por quien se vive. Así lo va a decir la Virgen en los relatos de Nican Mopowa. Y entonces, si nos vamos al contexto antropológico, el pueblo mexica, el pueblo azteca, adoraban al dios sol. Las pirámides, la conocemos los mexicanos muy bien, la pirámide del sol. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hacían para que el sol no se apagara nunca. Entonces, en la pirámide Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tenía que estar alimentada con los sacrificios para que el sol no se apagara. Fíjense qué importante el simbolismo, porque la Virgen se presenta como la Cuatzachupe, como dijimos anteriormente, la que aplasta a la serpiente. Y uno dice, bueno, ¿qué serpiente? Nosotros por la Biblia entendemos la serpiente como símbolo de pecado. La serpiente que engañó a la pareja Adán y a Eva y que vino el pecado original. Y la Inmaculada Concepción, que la celebramos en la iglesia de manera maravillosa, es porque aplasta a la serpiente que simboliza el pecado. Por eso ella es la Inmaculada, es sin mácula, sin mancha. Es decir, la que no tiene mancha de pecado original. Pero en el acontecimiento guadalupano, eso a los aztecas, a los mayas, pues no les decía mucho. Pero sí les decía que está aplastando a Quetzalcóatl. Es decir, está acabando con el paganismo, con los sacrificios inútiles de mucha gente que ofrecía sus cuerpos, su vida, porque pues iban a morir, para que mantuvieran al sol con vida. Es una de las dimensiones del paganismo que a veces no entendemos. Pero la Virgen de Guadalupe, cuando se presenta en el Cerro del Tepeyac y habla con Juan Diego, le dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Como diciendo, soy la madre del verdadero Dios, como diciendo, el verdadero Dios es mi Hijo Jesucristo. Ajá. Por quien se vive, no por quien se muere. Fíjate qué interesante el simbolismo. Y entonces nosotros vemos la imagen y vemos un ángel. Y nosotros decimos, es el ángel con alas. Y si vamos a la interpretación, podemos decir, no, ese es la serpiente emplumada que está aplastada por la Virgen María. Coa, serpiente, tla, decíamos, es la serpiente, y supe es la que aplasta la serpiente. Entonces, Cuatzachupe es la que aplasta la serpiente. Como diciendo, se va a acabar ya el sacrificio humano, porque el verdadero Dios por quien se vive, Él dio la vida por la humanidad. No necesita de más sacrificios. Él es el único, lo decimos en la carta a los hebreos, el único que es sumo y eterno sacerdote que da la vida por la humanidad. Entonces, qué importante entender ese significado. El otro significado que encontramos es que ella está en movimiento, tiene una pierna más adelante de la otra, como una mujer que está en camino, que está moviendo. Y este movimiento es para poder decir, viene detrás de ella el verdadero sol, es decir, Jesucristo, Rey de justicia y de paz. Y así podemos ver en el mismo atuendo de la Virgen, pues vemos las estrellas que conocemos mucho, que sabemos que la constelación de la noche de las apariciones guadalupanas
eran exactamente así como estaban las estrellas en la noche de las apariciones. Esto lo ha dado la ciencia a conocer conforme más van descubriendo los símbolos que tiene este ayate de Juan Diego. Y lo más cercano es también, vamos a ver el manto de la Virgen, su hábito, y en el hábito muchas plantas, así como flores, para poder decir que en el centro está una flor que tiene 4 pétalos. ¿Por qué? Porque el pueblo azteca hablaba de las 4 dimensiones de la vida. Y entonces en el puro centro viene esa flor de la vida, que es el hijo que María lleva en su vientre, como diciendo, él es el centro de la vida. Y vamos a encontrar también los estudios que se hacen de los ojos. Sabemos ustedes y yo que se han hecho investigaciones sobre qué hay en el iris de la Virgen. Y con la aproximación que ahora nos presentan los medios electrónicos, se han visto las personas que posiblemente en el momento que Juan Diego presenta el ayate y que la Virgen mira a los que están enfrente, quedan en la retina de los ojos. Y vamos a encontrar a Fray Juan de Zumárraga, vamos a encontrar una mujer negra, porque se dice ciertamente con el obispo estaba un obispo que iba a Panamá y estaba una esclava negra. Vamos a encontrar una mujer con el esposo y unos niños que traen colgando atrás a la usanza de los pueblos nativos de aquí. Y si se ve el estudio de las 2 retinas y se va moviendo de una manera giratoria, va a quedar la mujer en el puro centro. Y los investigadores que hacen este estudio y que además le ponen la interpretación teológica, nos dicen, pues es que simboliza que la familia mexicana tiene que tener una fuerte y sólida formación en la maternidad, en la paternidad responsable. Entonces, qué interesante descubrir esto. ¿Qué más encontramos? Si ponemos el mapa de México y ponemos a la Virgen de una manera horizontal, descubrimos todos los volcanes que existen en el país y que están de una manera colocados también en el ayate de la Virgen. Y lo más reciente es, si ponemos igual la imagen horizontal y le trazamos la partitura como si fuera una escala de notas, vamos a encontrar notas musicales. ¿Qué se hizo? Se hizo una investigación, se pusieron sobre el pentagrama las notas, se interpretaron con música y con voz, y es una música celestial. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Juan Diego ve a la Virgen, dice él en los relatos del Nícar Mopohua, que habla él diciendo, se escuchó una voz como de unos pájaros, que él la presenta como indescriptible, como algo celestial. Ahora que nosotros tenemos la facilidad, gracias a la investigación y a la ciencia, de decir, pues es que debió haber sido esa música que actualmente se puede escuchar debido a la interpretación que algunos músicos han hecho a lo que en las partituras se encuentran sacado del mismo ayate de Juan Diego. Todo este simbolismo para nosotros es muy importante conocerlo, pero un simbolismo, tenemos que decirlo, tiene que tener una interpretación de quien lo mira. De manera que el mexicano mira a la Virgen de Guadalupe y entiende muchas cosas, que posiblemente todo esto que estoy describiendo yo a lo mejor no lo entendemos, pero que ahí está, que la ciencia lo ha descubierto, que si lo conocemos pues encontraremos mayor valor, que si no lo conocemos igual la Virgen todos los días nos dice algo de su Hijo, nos da un mensaje, nos da esperanza, nos da fe. Creo que eso es lo que más nos dice la Virgen. Yo siempre me pongo a pensar los millones de personas que pasan o que pasamos y hemos tenido la oportunidad de estar en el Tepeyac y de ver la imagen de la Virgen. El Papa Juan Pablo II, cuando llegó a México y se abrió ese espacio para que la contemplara, él dijo de manera expresa así, he ahí, ecolala, dijo así como en italiano, he ahí, ahí está ella, como una expresión de una cercanía, algo indescriptible. Para nosotros que tenemos devoción a la Virgen y que no hemos podido ir al Cerro del Tepeyac, pero que sí tenemos una imagen, tenemos la oportunidad de una ermita, de un cerro donde podemos peregrinar, de un templo donde podemos venir, o de nuestras casas, o de los medios de comunicación como un teléfono, una computadora, una televisión, donde decimos, pues la puedo ver.
y puedo entender que ella está con nosotros. Y es lo que le queremos pedir hoy a la Virgen, que se quede siempre con nosotros, que sepamos interpretar ese evangelio pintado que está en el ayate de Juan Diego, y que nosotros tenemos la gran oportunidad de poseerlo en nuestra nación. Ahora, Padre, vamos a hablar sobre otro personaje que es Juan Diego. ¿Quién fue Juan Diego y qué representa San Juan Diego para nosotros hoy en día? Fíjate que así como en el Evangelio encontramos a San Juan, que está al pie de la cruz junto con María, y Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo, y le dice, he ahí a tu madre, a Juan. Yo hago la misma relación con la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, porque elige a un hombre del pueblo. Juan Diego era un hombre del pueblo, de Cuautitlán Izcalli. Para los que posiblemente no tenemos la cercanía a esa parte del centro del país, vamos a dar cuenta que está muy retirado Cuautitlán Izcalli del centro histórico de México. Y entonces veíamos a este hombre que caminaba desde Cuautitlán a Tlatelolco. Entonces, qué importante descubrir que representa Juan Diego. Hoy en día es el santo patrono de los laicos de todo nuestro país. Él representa a los laicos, porque no es religioso, no es de una orden o congregación como los franciscanos o los agustinos, que ya había en esos tiempos aquí en México. No es un hombre de la realeza, si queremos llamarlo así, de los pueblos antiguos. Es un hombre del pueblo. Es el hombre que se preocupa por la familia, que buscaba la ayuda de su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo. Es el hombre que hace un recorrido como lo hace todo mundo, por trabajar, por procurar la fe. Era el hombre que iba a la catequesis. Los franciscanos, que son los primeros que hacen relato de él, dicen, era un hombre devoto. 57 años tenía Juan Diego cuando la Virgen se le presenta en el camino, en el cerro del Tepeyac. Entonces vamos a entenderlo como un hombre que representa a todos los laicos, a todos los mexicanos. Y entonces por eso entender a la Virgen de Guadalupe también es entender a Juan Diego. Porque no se puede entender la Virgen de Guadalupe sin el ayate de Juan Diego, sin la elección que la Virgen tuvo sobre él. Él le decía, pero ¿por qué yo, si soy el más pequeño de tus hijos? Como diciendo, hay gente más importante. Sí. Pero María decía, es que tú eres Juan Dieguito, el más grande. Entonces, qué interesante descubrir que nosotros como mexicanos debemos de identificarnos con Juan Diego. El proceso de Juan Diego fue muy importante verlo porque obvio, no tenía la credibilidad de parte de las autoridades religiosas del tiempo. ¿Por qué? Porque era alguien que buscaba ser atendido. No sabían, el obispo Zumárraga, que la atención era porque él llevaba un mensaje de la Virgen. Cuando ya se da el acontecimiento guadalupano, sabemos que este hombre permaneció fielmente custodiando la imagen de la Virgen hasta el día de su muerte. A los 74 años muere Juan Diego. Sabemos que en una ermita, pegado todos los días, cuidando la imagen de la Virgen. Pasó el tiempo, por muchos años, sabemos nosotros que la Virgen la conocemos gracias a que él la presentó con esas rosas que llevó como testimonio de las apariciones. Y encontramos también aquí el mensaje que nos da Juan Diego. Juan Diego nos invita a custodiar a la Virgen, a acercarnos a ella, a tener la confianza con la cual dialogaba él con ella. Y me da la impresión, como decíamos al inicio, de Juan el Evangelista con María, la Madre de Jesús, en el Monte Calvario. Ahora es María con Juan Diego, pero en el Monte del Tepeyac. Y entonces creo que tenemos una relación muy cercana y aprender. Este hombre tardó tiempo para que la iglesia le diera su lugar. Es hasta 1990 cuando el Papa Juan Pablo II, en su segunda visita al país, lo reconoce y lo beatifica, es decir, es elevado a los altares. Y es hasta el 2002 donde es reconocido como San Juan Diego. Por eso, para nosotros qué importante es identificarnos con él, pedirle su intercesión. Hay muchas cosas que en el país necesitamos pedirle a Dios. Pidámosle por intercesión de San Juan Diego a la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe de seguro lo presentará a su Hijo Jesús. Padre, si para el mexicano ser guadalupano es algo esencial,
Para los sonorenses también. Tenemos nosotros que reconocer, fíjate, la devoción de la Virgen de Guadalupe aquí nos llega de una manera tardía, porque los primeros exploradores aquí pasaron en el 1533. Concretamente en la parte del río Yaqui se dice que el 7 de septiembre, estamos hablando del día de la Natividad de la Virgen María, llegan estos hombres y se topan allá en el río Yaqui. Hay quienes hablan del 7 de octubre, también tenemos la devoción de la Virgen del Rosario. Y qué interesante, porque ellos no traían la imagen de la Virgen de Guadalupe, ellos traían otras imágenes. Incluso se habla de que los primeros exploradores traían una imagen de una virgen y que por eso, al no poder decir la palabra señora, los nativos de aquí decían Sonora. Y hay quien habla de que la palabra Sonora viene de señora, haciendo referencia a una imagen de la Virgen. Pero son hipótesis que se manejan en el mundo de los historiadores. Lo que sí sabemos es que de las primeras imágenes es la Virgen de los Remedios, que traían algunos misioneros, y aquí en Sonora la devoción de la Virgen de la Aduana, que la conocemos como una devoción que nos traen los españoles de la parte de La Rioja, en el norte de España. Pero ya para el 1712 se habla de una misión que está en los pueblos del desierto, en la parte de Atil, de Pitic, lo que conocemos como Pitiquito. Ahí encontramos en altar una misión a la Virgen de Guadalupe. De manera que estamos hablando de 1700, ya han pasado pues casi 2 siglos, pero ya llega la devoción a Sonora en una misión que los jesuitas tuvieron al norte de la Pimería Alta. Y ahí podemos hablar nosotros de la devoción que se va extendiendo. Ya la devoción que tenemos actualmente, esta es algo mucho más reciente. Estamos hablando del último siglo, cuando ya viene esta devoción mucho, muy fuerte. Y lo podemos notar cuando Juan Navarrete, el obispo, está presente, por ejemplo, en Cócori, y ahí nombra la parroquia de Guadalupe. Y después en Obregón, ya con el pasado del tiempo, también la parroquia de Guadalupe. Y aquí en Abojoa, precisamente estamos hoy en el santuario de la parroquia de Guadalupe, pero estamos hablando de 1962, estamos hablando ya de un tiempo muy reciente. Y a partir de aquí vienen cantidad de templos en todo Sonora, y en los años 80 hubo una devoción enorme a las ermitas o a los cerros, ¿no?, donde la gente peregrina y va, pero antiguamente no existían. La devoción era más bien de familia, era de casa, era de barrios, o en algún lugar o algún templo, pero hoy vemos que hay una devoción muy extendida. Y le seguimos pidiendo a la Virgen que su misión como madre nos siga acompañando a nosotros como sonorenses. Sonora necesita mucho de la intercesión de la Virgen María. Ella es la que aplasta a la serpiente. Necesitamos que ella aplaste todo el mal que existe en el mundo y nos ayude a ponernos bajo su amparo. Así que los sonorenses tenemos en el corazón la devoción a la Reina del Cielo, a la Madre del Tepeyac, que es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y ahora que vamos por 500 años de este acontecimiento guadalupano, ¿cómo es que la Iglesia lo va a celebrar en esta ocasión? Es tan importante este acontecimiento para nosotros los mexicanos que todos los obispos del país se reunieron años pasados para hacer un plan global de pastoral, que lo que se pretende es celebrar 500 años de las apariciones de la Virgen María para el 2031 y 2000 años de la redención por la muerte de Jesucristo, que sería la celebración el 2033. De tal manera que desde este tiempo vamos caminando a un plan de trabajo pastoral donde todo el país, puestos a los pies de Dios y bajo la protección y amparo de la Virgen María, podamos trabajar en la iglesia. Qué interesante descubrir este acontecimiento como parte de nuestra vida. La Virgen del Tepeyac decía y pedía a Juan Diego que se le construyera una casa. Y nos preguntamos los mexicanos, bueno, ¿qué casa, qué construir? Porque ya la Virgen tiene una iglesia en el Tepeyac. Si somos claros, ya es el tercer templo, hasta el cuarto, lo podemos decir con la ermita. Entonces no es solamente una construcción de un templo, es que cada conciencia sea el lugar de la presencia de Dios. Que cada mexicano le construya a Dios una casa donde a Él
se le pueda adorar, donde cada mujer, cada niño, cada anciano, cada joven, cada persona discapacitada, con capacidades diferentes, posiblemente marginada, con situaciones de calle, que cada persona podamos tener un lugar para Dios. Y si cada mexicano hay un lugar para Dios, pues todo el país se va a convertir en la gran casa de Dios. De tal manera de que este camino nos va a llevar a que, y los invitamos, primero de manera personal, hagámosle un lugar a Dios para adorarlo. En familia, hagamos de nuestra familia esa casa de la presencia de Dios. Nuestra ciudad, bajo el amparo de Dios y de la protección de la Virgen de Guadalupe. Nuestro país, mucho nos hace falta por construir. Vamos pidiéndoselo a Dios. Tenemos tiempo, claro, vamos al 2031, de manera que tenemos 10 años para caminar construyendo esta casa que nos pide la Virgen, y los obispos de México nos invitan a que lo pongamos en práctica. Nuestra iglesia diocesana nos invita también a consagrar nuestra vida, nuestra familia, nuestras parroquias, nuestras ciudades, nuestra diócesis entera, para que reine el amor de Dios en el interior de cada ser humano y en el interior de nuestra iglesia. Así que los invitamos a ponernos a los pies de Dios y bajo la protección de la Virgen María, recordando la frase que iniciábamos para este tema: no temas, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y con estas palabras le pedimos a la Virgen su protección. Estamos en un mes mariano, por lo tanto, en esta ocasión, en Pasando el Dato, te vamos a hablar sobre los 4 dogmas de nuestra Madre María. El primero de ellos es la virginidad perpetua de María. Esto hace referencia a que ella permaneció virgen antes, durante y después del parto. Esto fue declarado en el año 553 en Constantinopla por el emperador Justiniano. El segundo dogma es que María es Madre de Dios, porque ella fue la elegida para ser la Madre de Jesús y así el Verbo hecho carne. Esto fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431 por Teodosio II. El tercer dogma de María es de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre de 1854 celebramos que María permaneció sin la mancha del pecado original. Esto fue declarado por el Papa Pío IX. El cuarto y último dogma es la Asunción de María. La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Esto fue declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Y bueno, estos fueron los 4 dogmas de la Virgen María. Esperamos les hayan gustado y nos vemos en el siguiente Pasando el Dato. Ahora, en Descifrando la Palabra, haciendo referencia a este tema que estamos viendo de la Virgen de Guadalupe, queremos descifrar la palabra de Nícan Mopogua, Padre. La palabra Nícan Mopogua es un término náhuatl que significa los relatos. Son las 2 primeras palabras que hacen referencia a los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
se le atribuye a Antonio Valeriano. Antonio Valeriano es aquel que dialoga con Juan Diego sobre cómo acontecieron las cosas, cómo se fue dando, de qué manera, qué testimonio tuvo Juan Diego. Sabemos que Juan Diego nunca escribió los relatos, no construyó algo, pero sí sabemos que Antonio Valeriano los recoge y en 1556 los da a conocer a través de un editor para que todos conociéramos los acontecimientos guadalupanos. Hoy en día tenemos esos relatos, los podemos tener a nuestra mano, los podemos leer. Invitamos a ustedes, si no los conocen, busquemos las páginas de internet o en algún libro que se publica. El padre David Beaumont, aquí en nuestra diócesis, ha publicado un libro muy hermoso de los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Lo podemos buscar para que podamos tener nosotros ese relato directo. ¿Qué dijo Juan Diego a Antonio Valeriano? Y que poseemos nosotros los mexicanos como el relato más cercano a los acontecimientos guadalupanos. Nican Mopowa, que lo leamos en este año como un camino de preparación para celebrar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Estos son días muy especiales por la Virgen de Guadalupe para buscar esos documentos y pues por poder conocer un poquito más. Muchas gracias, Padre, y seguimos con más. En este momento que estamos a los pies de la Virgen de Guadalupe, le pedimos por cada una de nuestras familias. Le pedimos a ella que interceda por nosotros, por nuestra diócesis. Pedimos también por la Iglesia Universal, de manera especial en este tiempo de preparación a ese camino celebrativo. Nos van a llevar 10 años. En 10 años podemos pedirle a Dios su protección y su presencia. En 10 años podemos transformar nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro país. En 10 años le podemos construir a María Santísima esa casa que ella nos pidió en el Cerro del Tepeyac, pero no únicamente para un lugar físico, sino para un estado de gracia y de comunión con Dios. Por eso vamos a pedirle a la Virgen del Cielo que interceda por nosotros y que su Hijo Jesucristo nos conceda su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Gracias a María por estar ahí. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo